Cuando viene, digamos, hacia el tema de storage en temas relativos a cloud, normalmente vemos como que diferentes soluciones, ¿no? Pero al final de cuentas, los diferentes servicios de storage que nosotros tenemos en la nube son como tal traducciones de los tipos de storage o, digamos, implementaciones o improvements de los tipos de storage que se tenían, digamos, en el data center tradicional, ¿no? Desde este punto de vista, vamos a empezar, digamos, platicando un poco sobre los diferentes servicios que actualmente tenemos, ¿no? El día de hoy vamos a hablar sobre el Elastic Volume Service, que es cómo se utiliza, el tema precisamente de Object Storage, igual que es cómo se utiliza Scalable File Service, Cloud Backup and Recovery, que es nuestra solución precisamente de backups y de restauración de soluciones. Y vamos a hablar un poquito sobre nuestra CDN, sobre nuestra Content Delivery Network, ¿no? Aquí en esta parte, uno de los propósitos de la sesión, por supuesto, es explicar, digamos, como que los servicios que nosotros tenemos en storage, pero también otra parte importante de la sesión es ver precisamente cómo nosotros podemos implementar estos servicios, ¿no? Entonces, al final de la sesión, como siempre, vamos a tener un demo precisamente sobre la solución, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con el primer servicio, ¿no? Elastic Volume Service, ¿no? ¿Qué es Elastic Volume Service, no? Bueno, dentro de los tipos de storage que nosotros tenemos, no solamente en cloud, sino digamos en todo lo que es la parte de IT, tenemos dos vertientes principales, ¿no? O tres vertientes principales podríamos decirlo, ¿no? La primera es el block storage, que es, por ejemplo, si nosotros venimos de un entorno de virtualización tradicional, es, digamos, un storage SCSI o lo que nosotros conoceríamos como LUN, o literalmente un disco tradicional, un storage al cual, digamos, el sistema operativo lo ve como bloque y puede, digamos, escribir directamente sobre esta parte. Y pues sobre esta parte precisamente del bloque storage nosotros desarrollamos este servicio, ¿no? ¿Cuál es, digamos, la ventaja de utilizar Elastic Volume Service a diferencia, por ejemplo, de utilizar, por ejemplo, un disco duro tradicional que solamente se tacha, ¿no? Bueno, es el mismo caso que, por ejemplo, nosotros tenemos cuando compramos, digamos, para nuestro data center una SAN, ¿no? En este caso, la facilidad es que nosotros podemos separar, digamos, los diferentes componentes de storage para irlos manejando de manera más dinámica, ¿no? Esto quiere decir que, por ejemplo, una máquina virtual, yo le puedo atachar 5 discos y de repente, por alguna razón, yo necesito switchar un disco, puedo, digamos, crear directamente el disco y atachárselo directamente hacia la máquina virtual. De igual manera, la parte de Elastic Volume Service funciona con los bare metal servers, ¿no? O sea, esto quiere decir que no solamente podemos utilizar directamente la parte de Elastic Volume Service con una máquina virtual, sino que podemos compartir estos discos también con, por ejemplo, un servidor físico, si es, digamos, el caso que se requiriera, ¿no? Sobre esta parte, hay una de las preguntas que, digamos, tenemos mucho dentro de la parte de Huawei Cloud es, ¿qué tipo de disco yo debería de estar utilizando? O cuál, digamos, es, digamos, la velocidad de disco que yo estaría necesitando directamente para mis aplicaciones, ¿no? Aquí en esta parte nosotros tenemos varios tipos de discos, varios tipos de Elastic Volume Service, en el cual, por ejemplo, nosotros tenemos discos que, bueno, Elastic Volume Service, que es, digamos, de un input-output o un I/O, digamos, bastante conservador, ¿no? Manejamos por ahí de los 500 IOPS aproximadamente. El máximo que podemos manejar, digamos, con estos discos comunes es de 2200, ¿no? Que aún así, digamos, es bastante rápido, ¿no? Soportamos normalmente, digamos, de 2 gigas por IOPS, digamos, en esta parte de los discos, y un throughput normalmente de 90 megas, ¿no? Es, digamos, como que un throughput bastante, digamos, pues, decente, digamos, para la mayor parte de las aplicaciones que requieren, digamos, ciertos estándares de utilización, digamos, en lo que es la parte de disco, ¿no? Sobre la latencia manejamos de 5 a 10 milisegundos, ¿no? Que también es, digamos, bastante aceptable, ¿no? Por supuesto, digamos, si nosotros empezamos a ver temas de storage, por ejemplo, un consumer grade no nos da, digamos, por ejemplo, estas capacidades, ¿no? Entonces es bastante, digamos, superior a lo que normalmente se utiliza, digamos, en esta parte, ¿no? De igual manera, las recomendaciones aquí son, por ejemplo, digamos, en el tema de lo que sería, pues, aplicaciones tradicionales que no tienen, digamos, hasta cierto punto tanta transaccionalidad o aplicaciones que no tienen, digamos, tantos requerimientos, por ejemplo, de un storage súper rápido, ¿no?
Después de eso tenemos discos que tienen, digamos, un input-output más alto, ¿no? Podemos llegar hasta los 1200 IOs y hasta los 150 megabytes por segundo de throughput directamente al disco, ¿no? También podemos manejar una latencia de 1 a 3 milisegundos, ¿no? Todos nuestros discos actualmente tienen, pues, una durabilidad bastante importante y la gran mayoría puede crecer hasta 32 terabytes, ¿no? ¿Cuál es el caso de uso, por ejemplo, para estos discos que tienen, digamos, un performance más alto, ¿no? Bueno, aquí en este caso nosotros ya podemos utilizarlos para algunas aplicaciones que tienen, por ejemplo, el tema de requerimientos más importantes en lo que es precisamente la parte de transaccionalidad, ¿no? Como por ejemplo podría ser para el tema de escribir el log binario, por ejemplo, en una solución de SAP HANA, por ejemplo, para el tema de transaccionalidad en una solución de correos, como lo puede ser, por ejemplo, Microsoft Exchange o, por ejemplo, en Microsoft SharePoint, ¿no? Ya es, digamos, un caso de uso más enterprise para lo que sería precisamente el uso de los discos, ¿no? Y ya por último tenemos, digamos, nuestros discos de ultra high input-output, ¿no? Donde ya podemos manejar, por ejemplo, 1500 IOPS directamente de la solución y hasta throughput de 350 megabytes por segundo, ¿no? Esta es, digamos, ya una solución bastante potente en lo que es, digamos, precisamente el tema del storage, ¿no? Podemos manejar una latencia de hasta 1 milisegundo directamente, ¿no? Este tipo de discos es, digamos, como que top tier dentro de lo que sería precisamente el tema de almacenamiento por bloque. Y aquí actualmente podemos manejar, digamos, o la recomendación de este tipo de discos es para manejar sobre todo escenarios de high performance computing, ¿no? En este tema, por ejemplo, de high performance computing tenemos, por ejemplo, varias bases de datos, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, requerimos un alto performance en lo que es precisamente el funcionamiento de nuestra base de datos, ya sea no relacional como por ejemplo Mongo, o ya sea relacional, por ejemplo, como un Oracle RAC, como por ejemplo un SQL Server, un MySQL, este es el mejor disco que nosotros podemos escoger, ¿no? Entonces, si lo queremos ver de manera objetiva, pues digamos que, por ejemplo, un web server, digamos que, por ejemplo, una aplicación en PHP que pues no tiene tanta escritura en disco, podríamos utilizar, digamos, un disco de Common I/O, ¿no? Que, digamos, no necesitamos tanto throughput, ¿no? Esto obviamente para tener reducciones de costo, ¿no? Ya si necesitamos algo que tenga que tener, digamos, una escritura mayor, como por ejemplo podría ser un caché, digamos que, por ejemplo, digamos, un tema, por ejemplo, de Memcache o de Redis, podemos coger un disco que alto I/O, ¿no? Y ya, digamos, para toda nuestra parte súper transaccional, para la parte que necesita ser súper rápida, podemos coger, por ejemplo, discos que tengan alto throughput o alto I/O, ¿no? Para, pues, precisamente tener un mejor funcionamiento en lo que serían nuestras máquinas virtuales, ¿no? O nuestros escenarios de container, ¿no? O escenarios de bare metal. En este caso, nuestra solución es compatible precisamente con todos los tipos de servicios de cómputo que tenemos actualmente en Huawei Cloud, ¿no? Ahora, respecto al tema precisamente de las diferentes aplicaciones, una de las grandes ventajas que nosotros tenemos directamente con la parte de los discos es poder compartirlos directamente con, digamos, con una o varias, digamos, máquinas virtuales o varios, digamos, servidores físicos, ¿no? ¿Para qué nos sirve precisamente esto de compartir discos, no? Bueno, básicamente en este tema lo que nosotros hacemos es un EBS, un volumen, nosotros lo podemos atachar hacia diferentes discos para compartir información, ¿no? En el mercado existen, digamos, muchas soluciones, como por ejemplo el tema de Gluster o el tema, por ejemplo, de diferentes file systems distribuidos que pueden hacer, digamos, esta parte, ¿no? Pareces agregarle una capa más de complejidad, ¿no? A nuestra solución. ¿Qué mejor que si nuestra solución de disco se le puede atachar directamente y nativamente hacia diferentes máquinas virtuales, ¿no? En esta parte, básicamente, para lo que nos sirve es, por ejemplo, para escenarios donde necesitamos compartir información, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el caso de bases de datos como, por ejemplo, Oracle RAC, ¿no? Oracle RAC básicamente lo que haces es tú despliegas, digamos, varias máquinas virtuales y estas máquinas virtuales ven el mismo disco, ¿no? ¿Para qué ven el mismo disco? Para compartir el log binario de la base de datos y poder, digamos, hacer intercambio de información, ¿no? De esta manera puedes tú crear clusters de una manera muchísimo más sencilla, ¿no? Y obviamente con un performance bastante superior, ¿no? Ahora, en cuanto al tema de seguridad, nosotros sabemos que de repente, pues tener el disco, pues ahí, digamos, salvaje por el mundo no es como que la mejor solución, ¿no? Entonces, en este caso nosotros tenemos la posibilidad, por ejemplo, de encriptar discos, ¿no? Estas capacidades de encripción de discos es, por ejemplo, utilizando el algoritmo AES de 256 bits, o sea, es uno de los estándares más fuertes precisamente en la encripción de datos a nivel, digamos, precisamente de lo que sería el disco. Y estos discos o esta encripción de discos es tan fuerte que, de hecho, si, por ejemplo, por algún tema nosotros llegásemos a perder
por ejemplo, lo que son las claves para la desencripción precisamente del disco, no lo podemos recuperar incluso aquí en Huawei, ¿no? Es un tema precisamente que nosotros manejamos con una seguridad bastante importante y precisamente para evitar este tema pues de pérdida del servicio, tenemos nuestro servicio de KMS, de Key Management Service, que es básicamente nos sirve para la administración precisamente de estas llaves, ¿no? ¿Por qué nosotros precisamente necesitamos el tema de encripción de discos? Bueno, cuando nosotros, por ejemplo, estamos manejando información sensitiva, ¿no? Información sensitiva, por ejemplo, de nuestros usuarios o información sensitiva, digamos, tal vez, no sé, bancaria, etcétera. La mejor recomendación en este caso es hacer precisamente el tema de la encripción del disco directamente, pues para evitar, digamos, cualquier fuga de información en dado caso de que llegase a suceder algo, ¿no? Otra, digamos, capacidad importante que tenemos, digamos, en la parte de los Elastic Volume Service es la capacidad de expandir directamente los discos en caliente, ¿no? O sea, nosotros directamente desde el panel de administración, como lo vamos a ver durante la demostración, podemos directamente tomar un disco y pues este disco directamente pues expandirlo o podemos, digamos, atachar más discos directamente hacia la máquina virtual. Todo esto mientras la máquina virtual, digamos, sigue encendida, ¿no? Lo cual, digamos, nos permite pues precisamente tener, digamos, esta flexibilidad de no tener que detener nuestra operación, pues para hacer, digamos, algún cambio, ¿no? Nuestros discos pueden empezar muy pequeños, incluso pueden empezar directamente desde 10 gigabytes, de lo que se le puede atachar directamente al disco, ¿no? Entonces, si nosotros necesitamos un disco chiquitito por, no sé, tal vez necesitamos intercambiar un log o algo por el estilo, podríamos, digamos, generar esta parte, pues, para hacer, digamos, el atachado directamente, ¿no? Y en caliente hacia una máquina virtual. Ahora, esto no es directamente un backup, porque un backup como tal tiene que tener varios requisitos para ser considerado un backup, pero soportamos precisamente la capacidad de snapshot, ¿no? ¿Qué es un snapshot? Bueno, como tal, el tema o en español instantánea, es básicamente sacarle una foto a un disco, ¿no? Una foto y poder reproducir esa foto en otro lado, ¿no? ¿Para qué nos puede servir directamente esta parte? Pues bueno, más que nada, digamos, para el tema de clonar máquinas virtuales, ¿no? La mejor recomendación para este caso, me gustaría mencionarlo, es que lo hagamos, digamos, programáticamente, utilizando, digamos, una herramienta de infraestructura as a code, cuando nosotros aprovisionamos un sistema operativo, ¿no? Pero me ha llegado, digamos, a suceder muchas veces que existe, digamos, equipos que se sienten más cómodos en determinada forma de que, ok, agarran una máquina virtual y esa máquina virtual le hacen todas las customizaciones que requieren y lo único que hacen es le sacan un snapshot y después replican, digamos, esa máquina virtual las veces que sea necesario, ¿no? Esto, digamos, puede funcionar directamente para hacer replicación de ambientes, ¿no? O guardar el snapshot y en dado caso de que tú necesites, por ejemplo, un ambiente de desarrollo, utilizarlo para crear una máquina, ¿no? Como tal, también dentro de la solución de Huawei Cloud, dentro de la parte de Elastic Volume Service, utilizamos algo que se llama Quality of Service, ¿no? Que es el QoS, ¿no? ¿Qué es el Quality of Service, no? Bueno, tradicionalmente el término de Quality of Service nosotros lo encontramos más, digamos, en entornos de networking, ¿no? Pero cuando, digamos, lo encontramos en entornos precisamente relacionados al tema del storage, se refiere a las capacidades precisamente de nosotros definir SLAs o definir, digamos, cierta capacidad para los discos, ¿no? Para, digamos, nosotros manejar directamente, pues, el tema pues, de tener una calidad del servicio que va, digamos, a proporcionar el disco como tal, ¿no? En esta parte, el Quality of Service nos sirve, por ejemplo, sobre todo en entornos compartidos, para, digamos, garantizar la disponibilidad, digamos, en ese disco, ¿no? Para garantizar precisamente el throughput, ¿no? Lo cual nos garantiza una eficiencia operativa dentro de lo que sería, digamos, nuestra operación, ¿no? O mejor dicho, una experiencia consistente en lo que sería precisamente el tema de nuestra operación utilizando diferentes discos, ¿no? El siguiente servicio que vamos a ver es en cuanto al tema precisamente del Object Storage, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre Block Storage y Object Storage, no? Como tal, en el tema precisamente de Block Storage, nosotros tenemos los discos que tú tachas directamente hacia una máquina virtual, ¿no? O hacia un servidor físico, o sea, lo que sería precisamente como un tema de LUNs, ¿no? Pero con ese tema precisamente de tener, digamos, un disco atachado a una máquina, eso quiere decir que tú tienes que tener necesariamente un file system, ¿no?
Desde este punto de vista, normalmente cuando nosotros vamos a crecer en escala, o sea, me refiero, digamos, por ejemplo, a sistemas ya de archiving, a sistemas, por ejemplo, de guardado de archivos, etcétera, los file systems presentan, digamos, limitaciones, ¿no? ¿Por qué? Bueno, todos los file systems, todos, sin excepción, se manejan, digamos, por algo que se llama inodes, ¿no? Y los inodes tienen un límite. Entonces, ¿a qué se refiere con los inodes? ¿No? Bueno, tú dentro de tu computadora, dentro de, digamos, de tu máquina virtual o dentro del entorno de cómputo que tú quieras, vas a tener un file system. Y en ese file system tú tienes un número máximo de archivos que puedes crear por, digamos, directorio o de archivos que tú puedes crear, digamos, por digamos, el file system sin, antes de tener que llegar a otros esquemas como, por ejemplo, temas de fraccionamiento, etcétera, ¿no? Entonces, los file systems en cierto punto tienen, digamos, como que ciertas limitaciones, ¿no? Viendo precisamente este tema y que actualmente en pues, la época de esta supercarretera de la información tenemos muchísima información a guardar, fue que se inventó el Object Storage, ¿no? El Object Storage como tal ya no tiene un file system, como tal no va a ser X4, no va a ser NTFS, no va a tener, digamos, un file system como tal, ¿no? Sino lo que va a tener es una REST API. Y esto básicamente lo que es una API Gateway, un endpoint, digamos, HTTP, el cual se comunica directamente hacia un dispositivo de storage y no guarda por bloques, sino que guarda, por, digamos, precisamente por sector, ¿no? Entonces, visto desde este punto de vista, el Object Storage no tiene la limitación precisamente de un file system porque como tal no tiene un file system dentro de lo que sería precisamente su funcionamiento básico, ¿no? Entonces, la escalabilidad precisamente que tú puedes llegar al tema, con el tema de Object Storage es enorme, ¿no? Otro tema bastante importante es que la idea del Object Storage es que sea lo más barato posible. O sea, dentro de las soluciones de storage tiene que ser, digamos, la más barata dentro de las más baratas, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente este tema se va relacionado a lo que sería el volumen, ¿no? A nosotros poder, digamos, distribuir diferentes tipos de archivos por volumen, ¿no? Y pues entregarlos a través de una API REST, ¿no? Nosotros actualmente estamos utilizando lo que se le conoce como OBS 3.0, que es básicamente un tema de, pues, storage inteligente de Object Storage, ¿no? Como les comentábamos, esta parte se accede por medio de una API. No es, digamos, como que algo bastante, pues, no común. De hecho, actualmente esta API, precisamente para el Object Storage, es un estándar de la industria. Y uno de los temas precisamente que nosotros queremos, digamos, como que entregar con esta parte es directamente la entrega de millones de objetos por medio, digamos, de una API, ¿no? Que sea un servicio estable en el cual, digamos, nosotros podamos tener una durabilidad bastante importante de lo que serían los archivos que nosotros podemos, digamos, manejar directamente sobre los archivos que nosotros guardemos, que sea muy fácil de usar. Como les comentaba, el protocolo que se utiliza para Object Storage son varios, ¿no? Puede ser, digamos, Swift, puede ser, por ejemplo, el tema de S3, pero ambos son un REST APIs, ¿no? Y es un protocolo abierto que cualquiera, digamos, puede utilizar, ¿no? Y pues que, digamos, sea seguro, ¿no? En esta parte, además de, digamos, el tema de durabilidad, nosotros podemos definir, digamos, diferentes políticas de encripción o podemos, por ejemplo, definir diferentes políticas para segurizar información, ¿no? Ahora, sobre este tema, nosotros básicamente con la evolución de lo que sería el cloud, hemos visto diferentes tipos de storage, ¿no? O diferentes tipos de, digamos, de object storage, ¿no? Que con el cloud 1.0 era, pues, digamos, solamente el tema precisamente de la integración de los diferentes servicios, ¿no? Pero ahora, digamos, conforme ha evolucionado precisamente este esquema, pues vamos incluyendo diferentes tipos de aplicaciones, ¿no? Diferentes tipos de estándares, ¿no? Como les comentaba, los protocolos que utilizamos actualmente para el tema de aplicaciones regularmente es HTTP. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el caso de archiving. Otro tema, por ejemplo, para el que se utiliza es, por ejemplo, para la distribución de archivos. Object Storage nosotros lo utilizamos todos los días, ¿no? El Object Storage básicamente es la tecnología que se encuentra detrás de soluciones como, por ejemplo, Huawei Cloud Services para, digamos, el tema de nuestro almacenamiento dentro de los teléfonos Huawei, para iCloud, para Dropbox, etcétera, ¿no? Entonces, para la distribución de contenido de, digamos, o de archivos directamente hacia usuarios es excelente, ¿no?
Y otro tema bastante interesante es, por ejemplo, para el tema de Big Data y para el tema de inteligencia artificial, ¿no? En el tema de Big Data, por ejemplo, suele suceder que nosotros tenemos información, por ejemplo, de streaming, que normalmente nosotros tenemos que analizar una vez, ¿no? Entonces, en esta parte, pues, la mejor, digamos, solución en este caso, en vez de utilizar un file system, es tal vez utilizar un object storage, ¿no? En el cual nosotros podamos consumir el archivo. Una vez consumido, lo borramos y no genera, digamos, como tal, un cuello de botella en lo que sería un file system al tratar, por ejemplo, de nosotros utilizar, digamos, otros archivos, ¿no? ¿Qué casos de uso nosotros, por ejemplo, podemos ver para la parte del Object Storage, ¿no? Bueno, como les comentaba, al ser, digamos, un sistema que tiene, que su principal función tiene que ser un storage confiable y barato, un esquema muy, pues, idóneo para estos, por ejemplo, los temas de videovigilancia, ¿no? Temas, por ejemplo, de análisis de Big Data, ¿no? Temas, por ejemplo, de backup y archiving, ¿no? Actualmente una de las, digamos, soluciones más recomendadas para todo lo que es precisamente el tema de backup y archiving y como, por ejemplo, reemplazo de cintas por el tema de que precisamente es barato, es el Object Storage, ¿no? También tenemos, por ejemplo, muchos clientes que utilizan para live streaming de video, ¿no? O sea, nosotros actualmente tenemos una solución de CDN, pero también, digamos, tenemos clientes que deciden, yo no necesito, por ejemplo, la distribución en múltiples regiones, solamente lo voy a distribuir desde una sola ubicación, ¿no? Tenemos también lo que es la parte precisamente de Enterprise Cloud Tools. Esta parte es básicamente de tener, por ejemplo, digamos, nuestro propio Dropbox empresarial. De hecho, nosotros internamente en Huawei utilizamos una solución precisamente que es para el manejo de archivos internos, en el cual nosotros nos podemos mandar, digamos, diferentes archivos, y esta solución funciona directamente con la parte de el Object Storage, ¿no? Podemos incluso utilizar la parte de website hosting, o sea, al final de cuentas, como es un almacenamiento, si nosotros tenemos, por ejemplo, un sitio estático, que hoy está muy de moda, por ejemplo, podemos utilizar, no sé, un sitio generado con React o con Angular y que directamente consulte APIs en Fusion Graph, ¿no? Y hospedar, digamos, el sitio directamente en la parte de OBS y colocarlo en dominio, ¿no? Lo cual, digamos, sería un website hosting bastante barato para, digamos, lo que sería una página estática, ¿no? Tenemos el tema de Big Data y Analytics y tenemos otros tipos de, por ejemplo, temas de almacenamiento, como por ejemplo imágenes de resonancias magnéticas, ¿no? Que normalmente suelen ser escenarios en los cuales las imágenes pesan bastante, pues hay que guardarlas en algún lado, ¿no? Ahora, sobre el tema precisamente de los diferentes tipos de storage, nosotros tenemos diferentes esquemas de disponibilidad, ¿no? Como les comentaba al inicio, la idea precisamente del Object Storage es que la solución sea barata, ¿no? Entonces, para nosotros poder, digamos, manejar diferentes tipos de tiers en lo que sería precisamente el tema de lo que es el billing de la solución como tal, manejamos diferentes tipos de, pues, disponibilización de los archivos, ¿no? O sea, dependiendo si tú, por ejemplo, vas a utilizarlos muchos, si tú, por ejemplo, vas a utilizarlos poco. Aquí nosotros podemos ver, digamos, los diferentes tiers, ¿no? Que nosotros, digamos, podríamos decir, ok, si yo lo voy a utilizar para backups, pues tengo que comprar, digamos, un sistema que tenga determinada durabilidad o que tenga, digamos, determinada retención, ¿no? Con base en este esquema, nosotros podemos ir reduciendo los costos directamente en lo que sería la parte del storage directamente sobre lo que nosotros estaremos pagando, ¿no? Dependiendo, digamos, del caso que nosotros quisiéramos utilizar, ¿no? Como por ejemplo podría ser el web server, como por ejemplo podría ser el backup, como por ejemplo podría ser el tema de distribución de contenido, etcétera, ¿no? Ahora, el siguiente servicio que vamos a ver se llama Scalable File Service, ¿no? Como tal, nosotros ya vimos dentro de las soluciones de storage que tenemos la parte de lo que sería el storage común de una máquina virtual, que es el Elastic Volume Service. Tenemos la parte, por ejemplo, de archiving o de manejo de archivos únicamente, digamos, mediante una API, que es la parte del Object Storage. Y ahora vamos a ver lo que es la parte del Scalable File Service, ¿no? Service, perdón. ¿Qué es Scalable File Service? Bueno, básicamente nosotros dentro del tema precisamente de cómputo tenemos diferentes métodos para, por ejemplo, disponibilizar, digamos, las soluciones, ¿no? Uno de ellos es precisamente atachar, digamos, un volumen directamente de diferentes máquinas virtuales, pero hay escenarios en los cuales nosotros, por ejemplo, necesitamos un Network File System, ¿no?
Un Network File System es básicamente un file system al cual yo puedo, digamos, acceder directamente por red, ¿no? ¿Cuál es, digamos, el escenario de uso? Bueno, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos que masificar, digamos, un file system, ¿no? Mientras yo pueda tachar, digamos, un volumen virtual o un block device, digamos, tal vez a 5 o 6 máquinas virtuales, tal vez hacerlo con 200 máquinas virtuales suele ser complejo, ¿no? Entonces, para eso precisamente mejor manejamos lo que sería, o lo que se le conoce dentro de la industria, como una NAS, ¿no? Un Network File System, ¿no? Que en este caso sería Scalable File Service, ¿no? Aquí nosotros, digamos, tenemos los diferentes tipos de storage. Como les comentaba hace un minuto, tenemos, digamos, el local storage o el storage, digamos, de las máquinas, pues, poderlo de cierta manera físicas, que normalmente se manejan por protocolos SCSI. Manejamos precisamente la parte del bloque del Elastic Volume Service, que es precisamente ya como tal el servicio entregado de File System, donde nosotros aquí tenemos diferentes protocolos, como por ejemplo podría ser SCSI o Fiber Channel, donde básicamente aquí nosotros manejamos lo que sería el atachado de los discos, etcétera, ¿no? Manejamos lo que es la parte del Object Storage, que es precisamente la distribución de contenido utilizando un API REST, pero precisamente en este tema hay muchos escenarios en los que es necesario tener, por ejemplo, una NAS, ¿no? O una, digamos, un sistema de compartición de archivos por medio de red, ¿no? Un NFS o, por ejemplo, digamos, conectarlo por medio de ZIF, etcétera, ¿no? Que es el caso precisamente de Scalable File Service, ¿no? Nosotros podemos directamente desde nuestras máquinas virtuales conectar digamos, pues este dispositivo utilizando el protocolo NFS o ZIP, ¿no? O POSIX en dado caso de que nosotros, digamos, estemos utilizándolo, ¿no? Ahora, sobre este tema precisamente del Scalable File Service, ¿cuáles, digamos, por ejemplo, son algunos de los casos de uso, ¿no? De hecho, aquí tenemos un cuadrante bastante interesante que nos dice básicamente cuáles son directamente como que los casos de uso más idóneos, ¿no? Un poco, digamos, al tema de Big Data, si nosotros ponemos que queremos hacer, digamos, el tema de, compartición, digamos, de archivos o es necesario, digamos, en determinado punto. El tema, por ejemplo, de edición de video, muchas veces, digamos, necesitamos editar video y compartirlo directamente entre diferentes máquinas, high performance computing, etcétera, ¿no? Y tenemos otro servicio que se llama Scalable File Service Turbo, ¿no? La diferencia entre estos dos es básicamente la velocidad que nosotros podemos manejar directamente en lo que sería el throughput directamente de la solución, ¿no? En esta parte podemos ofrecer velocidades de hasta 20 gigabytes por segundo y, por ejemplo, en el caso de Scalable File Service Turbo, podemos ofrecer hasta 30,000 IOPS, digamos, en lo que sería la parte de elasticidad, ¿no? Ahora, otro tema bastante importante que podemos manejar es una capacidad enorme en lo que sería básicamente el tema de almacenamiento por NFS, ¿no? Podemos manejar incluso hasta 4 petabytes directamente en un Scalable File Server, ¿no? File Service, perdón. Ahora, ¿qué casos de usos nosotros, por ejemplo, tenemos? Bueno, normalmente, digamos, para el tema de development and testing, muchas veces es más eficiente, digamos, por ejemplo, en el escenario de desarrollo, atacharle un NFS directamente a una máquina virtual para que, digamos, al momento de hacer cambios, utilizando el NFS, se vean reflejados directamente en una instancia, ¿no? Entonces, es, digamos, como que un caso de uso, ¿no? Otro escenario de uso es, por ejemplo, las aplicaciones en containers, ¿no? Como todos sabemos aquí en la parte precisamente de lo que sería containers, de lo que sería precisamente la interacción con Kubernetes, nosotros podemos hacer que los containers como tal vean un NFS, ¿no? Y normalmente tener un NFS es como que la manera más rápida de disponibilizar, digamos, algún contenido dentro de un container directamente, pues en la parte, al momento de estar haciendo la orquestación, ¿no? Otro caso es, por ejemplo, para la distribución de, digamos, diferentes tipos de contenido, como les comentaba, utilizarlo, digamos, como que un sistema de file system tradicional. Y algunos casos de uso, por ejemplo, para lo que sería precisamente la parte de web y mobile, ¿no? O sea, por ejemplo, para, digamos, que nosotros tenemos varias máquinas virtuales que tienen diferentes assets, ¿no? O sea, estos assets pueden ser imágenes, ¿no? La buena práctica sería que estas imágenes las guardáramos en un object storage para, digamos, manejar todo esto directamente desde un bucket, ¿no? Pero hay escenarios en los cuales es más eficiente, pues, tener los archivos guardados en un file system local, ¿no? Entonces,
En este caso, por ejemplo, nosotros podríamos directamente desde un WordPress o desde alguna aplicación de este tipo disponibilizar los archivos en un NFS y cuando nosotros crezcamos de manera horizontal, es decir, colocando más nodos del WordPress, nosotros podríamos seguir viendo los diferentes archivos, ¿no? Entonces, es un escenario bastante interesante para precisamente el crecimiento horizontal de la solución, ¿no? Aquí en esta parte nosotros tenemos, digamos, diferentes tipos de capas de seguridad en lo que sería la parte de descarga de file service, como por ejemplo protecciones en lo que es la transmisión. Podremos aquí, digamos, generar diferentes políticas. Tenemos también algunas políticas para evitar precisamente la pérdida de información, como por ejemplo es el tema de encripción, como por ejemplo también es el tema de disaster recovery sobre este NFS como tal en particular. Y tenemos algunas políticas antiataque, ¿no? Que estas ya como tal las activamos directamente en lo que sería la solución de cloud, ¿no? Ahora, los últimos dos servicios que vamos a ver antes de tocar nuestro demo es precisamente la parte de Cloud Backup and Recovery y CDN, ¿no? En esta parte precisamente del Cloud Backup and Recovery, lo que nosotros ofrecemos es una solución completa de backups para nuestras máquinas virtuales o para nuestras, digamos, servidores físicos, ¿no? Aquí básicamente la idea de Cloud Backup and Recovery es manejar el ciclo completo de vida de lo que sería precisamente un backup, que va precisamente desde cómo sacar el backup o cómo, digamos, nosotros vamos a crear nuestra política de retención de información, hasta, por ejemplo, el tema del tiempo de vida que tiene que vivir precisamente el backup, hasta, por ejemplo, digamos, el tema de archiving del backup, ¿no? Si es que es necesario, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, digamos, los escenarios en los cuales nosotros podemos utilizar la solución de Cloud Backup and Recovery, ¿no? Tenemos varios, ¿no? Aquí en esta parte nosotros, por ejemplo, podríamos considerarlo, o como típicamente se utiliza solamente dentro de la parte del cloud, utilizándolo para máquinas virtuales, el escenario que nosotros queramos directamente, servidores físicos o hasta un simple volumen que está compartido directamente en diferentes escenarios, ¿no? Sin embargo, también tenemos otro escenario en el cual nosotros podemos hacer backups directamente de lo que sería infraestructura VMware, ¿no? Aquí en esta parte, al final de cuentas, como nosotros utilizamos esta parte precisamente de, pues la parte backup a lo que sería a nivel de bloque, aquí lo que nosotros utilizamos es un proxy, ¿no? Un proxy que se conecta directamente a nuestro vSphere de VMware y lo que sucede es que nos respalda directamente los discos en lo que sería una región de Huawei Cloud, ¿no? Esto es una excelente estrategia, por ejemplo, si nosotros tenemos VMware en nuestro data center y queremos generar, por ejemplo, una estrategia de recuperación en un sitio alterno, ¿no? Que, ojo, esto es como tal una estrategia de recuperación en un sitio alterno. No es como tal directamente un DRP, ¿no? Porque para el DRP tendríamos que tener, pues, todas las condiciones adecuadas precisamente para una recuperación en caso de desastre, ¿no? Que ya incluye más cosas, ¿no? Sin embargo, para un escenario, por ejemplo, de recuperación, digamos, en un sitio alterno, es una excelente opción, ¿no? Ahora, nosotros también tenemos la opción que estos backups se generan directamente en dos regiones, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo mi operación principal en Ciudad de México, pero también tengo algunas máquinas virtuales que están funcionando en la región de Chile, yo puedo hacer, digamos, las máquinas de la región de Chile y hacer, digamos, una réplica de estas máquinas en la región de México, ¿no? Lo cual, digamos, nos trae ventajas, digamos, geográficas en el tema de distribución de esto, ¿no? Ahora, sobre el tema de la tecnología, nosotros utilizamos diferentes tipos de backups, ¿no? O digamos, las estrategias de backups que podemos nosotros crear, ¿no? En este tema nosotros utilizamos backups incrementales, ¿no? ¿A qué se refiere, digamos, esta parte de backups incrementales? Básicamente a que nosotros solamente, digamos, hacemos backups de la información que se modifica, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Bueno, tradicionalmente o anteriormente, todos los backups era básicamente sobre la máquina virtual, ¿no? Entonces, imaginemos que nosotros tenemos una basecita de datos o que nosotros tenemos, por ejemplo, un web server, una máquina virtual, que, pues, no sé, el disco duro tiene, no sé, 1 terabyte, ¿no? Ya lleno, ¿no? El disco duro es de 2 terabytes y ya tiene 1 terabyte lleno, ¿no? En el esquema tradicional nosotros generábamos 1 terabyte cada vez que hiciéramos un backup, ¿no? Entonces, imagínense, después de 5 backups, pues ya tendríamos 5 terabytes de almacenamiento y eso resulta ser bastante caro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución precisamente que Huawei está utilizando? Backups incrementales, ¿no? Aquí básicamente nosotros hacemos los backups a nivel de bloque, ¿no? Entonces, imaginemos que dentro de cada uno de los file systems existen pequeños bloques, ¿no? Que
realmente sí existen así, ¿no? Entonces, imaginemos que de repente nosotros creamos una política de backup, ¿no? En esta política de backup, básicamente lo que nosotros vamos a vigilar es qué archivos cambian, ¿no? Entonces, imaginemos que en el segundo backup cambió un archivo, ¿no? En vez de hacer backup completo de toda la máquina virtual, vamos a hacer backups únicamente de ese archivo que cambió, ¿no? Ahora, imaginemos que vamos a hacer otro backup, ¿no? En el tercer backup ya cambiaron dos archivos, no solamente uno, ¿no? Entonces, en este caso ya nada más saco un backup de esos dos archivos que cambiaron, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, digamos, nos trae eso, ¿no? Si el disco duro original pesaba 1 TB, pues tenemos que hacer un respaldo completo de ese terabyte, ¿no? Pero después de hacer ese respaldo completo de ese terabyte, solamente vamos a hacer respaldo sobre los archivos que cambian, ¿no? Entonces, vamos a ocupar mucho menor, digamos, espacio dentro de lo que sería directamente el backup, ¿no? Lo cual, pues, obviamente nos va a ahorrar dinero, pues, y teniendo, digamos, el mismo tipo de cambio de información directamente en la solución, ¿no? Ahora, nuestra solución de Cloud Backup and Recovery, como lo dice el nombre, no solamente crea la parte de backup, ¿no? Sino también tiene la capacidad precisamente de crear el tema de, pues, la recuperación de diferentes discos, ¿no? Entonces, digamos que nosotros tenemos una máquina virtual y queremos, digamos, recuperar, digamos, todos sus discos, ¿no? O usualmente, digamos, cuando nosotros creamos una máquina virtual, dependiendo del tipo de máquina, manejamos, digamos, diferentes discos, ¿no? Entonces, básicamente aquí lo que nosotros podemos hacer es, ok, esta máquina tiene cuatro discos atachados, ¿no? Estos 4 discos atachados, yo necesito que no solamente me hagas el backup del disco, sino que me hagas el backup completo de toda la máquina virtual junto con sus 4 discos. Y una vez que tú generes el backup, nosotros podemos mandar o precisamente podemos manejar precisamente el archiving o una segunda copia de estos discos en la parte del Object Storage, ¿no? Lo cual nos permite precisamente exportar los discos o nos permite, por ejemplo, manejarlos en un storage precisamente de más duración que tenerlos directamente ahí solamente guardados como el backup, ¿no? En esta parte, básicamente nosotros podemos manejar, digamos, diferentes tipos de disponibilidad sobre la solución. Podemos llegar a manejar, digamos, backups en base de datos en esta parte. Sin embargo, una recomendación, digamos, de arquitectura es que los respaldos, por ejemplo, en base de datos se generen en 2 partes, ¿no? O sea, se generen un respaldo normalmente se va a utilizar para lo que sería la parte del block storage y otro respaldo sería a nivel de datos, ¿no? O sea, si, por ejemplo, nosotros estamos utilizando MySQL, tal vez un MySQL dump, o un backup como tal de la data como tal en RAW y un backup como tal de el disco como tal, digamos, el disco duro, ¿no? Sin embargo, son ambos, digamos, soportados por la solución, ¿no? En la parte precisamente también de lo que son los backups mediante VMware, utilizando precisamente el proxy que nosotros actualmente tenemos, podemos manejar también, digamos, backups de manera incremental, ¿no? Muchas veces en algunas empresas que tienen, digamos, VMware como tal, compran soluciones de backup que pues precisamente tienen, digamos, un costo bastante elevado, ¿no? Una de las grandes ventajas en este caso, utilizando Cloud Backup and Recovery, es que nosotros no tenemos como tal un costo de adquisición, ¿no? O sea, esa cajota que ibas a poner ahí en tu data center que te va a costar miles de dólares, no la tienes que comprar de un solo golpe, sino que solamente vas a ir pagando por los respaldos que tú tengas, digamos, administrados directamente en tu solución, ¿no? Ya por último, quisiera darles un pequeño overview sobre lo que actualmente hacemos con la parte de Content Delivery Network. Content Delivery Network, básicamente, o los servicios de Content Delivery Network, son un sistema de storage que sirve para la distribución de contenido, ¿no? Bueno, como su nombre lo dice, ¿no? Aquí básicamente lo que nosotros hacemos con la parte de Content Delivery Network es utilizar diferentes tipos de, o cachear diferentes tipos de contenido en servidores más cercanos al cliente, ¿no? Un ejemplo de esto podría ser, digamos, una empresa, digamos que, por ejemplo, nosotros tenemos una empresa en México, ¿no? Que esta empresa, digamos, se dedica a la distribución de contenido. ¿A qué me refiero a eso? Por ejemplo, una televisora, por ejemplo, digamos, una empresa que se dedica a difundir imágenes, una empresa que se dedica, digamos, por ejemplo, tal vez un periódico que tiene la necesidad de hacer llegar cierto contenido a sus usuarios, ¿no? En esta parte es cuando, digamos, una CDN hace sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que si nosotros tenemos usuarios que están utilizando directamente nuestra plataforma, por ejemplo, en Chile, la CDN les va a distribuir el contenido directamente desde la región de Chile en vez de la región de México, ¿no? Con lo cual, digamos, la latencia se reduce bastante en lo que sería la distribución, ¿no? Ahora, esto es, por ejemplo, digamos, un caso, por ejemplo, de imágenes, ¿no? Pero también podría ser por video, también podría ser, por ejemplo, para live streamings, para evitar precisamente estos temas de latencia utilizando precisamente la infraestructura de Huawei, ¿no?
¿Qué es lo que tenemos actualmente con la parte de la CDN? ¿No? Actualmente tenemos un buen de nodos, digamos, a nivel mundial. Tenemos más de $2,000, más de 2,000 nodos aceleradores, lo que sería China, y más de 500 fuera de China, regados alrededor del mundo, ¿no? Actualmente tenemos sinergias bastante interesantes con varios telcos a nivel mundial que nos permiten hacer eso, ¿no? Podemos generar precisamente flushings de caché. Esto quiere decir que si yo subí un video hoy en México y necesito que se replique en el mundo, podemos generar, digamos, políticas para hacer, digamos, esa replicación del video, ¿no? Y siempre, digamos, tener el contenido actualizado, ¿no? Tenemos diferentes políticas de seguridad, por ejemplo, sobre todo cuando se trata de ataques de denegación de servicio, nosotros podemos, digamos, limitar precisamente el tema de bandwidth, ¿no? O existe, digamos, otro tema que es, por ejemplo, cuando nosotros distribuimos, por ejemplo, archivos bastante pesados, hay un tema que se llama leching, que es básicamente, no sé, o sea, tú subiste un episodio de algún programa y yo lo quiero linkear en mi página, ahí ya no pasarías, por ejemplo, digamos, directamente a mi página, entonces evito yo precisamente que tú descargues ese archivo o que tú linkees mi archivo directamente desde tu página, ¿no? La operación, digamos, de la CDN es bastante sencilla. Tenemos un manejo de logs y un manejo de estadísticas directamente de la solución. Y pues es bastante estable, ¿no? Actualmente tenemos diferentes escenarios de distribución de contenido precisamente con la solución, ¿no? Vamos a entrar ya directamente hacia la parte de la demo. Les recordamos que si tienen directamente alguna duda, por favor nos los hagan saber mediante los comentarios. Al final del demo vamos a explicar un poquito sobre las dudas, ¿no? Entonces, bueno, vámonos a la parte de Huawei Cloud, ¿no? Aquí en esta parte quiero enseñar directamente cómo nosotros, por ejemplo, podríamos ir creando, digamos, por ejemplo, el tema de los discos y generar, por ejemplo, la parte del Object Storage y la parte precisamente de los respaldos, ¿no? Entonces vamos a ver, digamos, como que estas partes, ¿no? Primero, lo que sería la creación de una máquina virtual. Después, digamos, le vamos a tachar directamente el disco hacia la máquina virtual. Después de tacharle el disco a la máquina virtual, vamos a generar un Object Storage. Después de generar el Object Storage, nosotros vamos a generar una política de respaldo sobre nuestras máquinas, ¿no? Entonces, bueno, aquí nosotros, por ejemplo, tenemos un Elastic Cloud Server ya creado. Vamos a entrar directamente. Que este se llama Testing VPC, ¿no? De hecho, esto creo que fue un error. Lo dejé prendido hace como 5 días. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, en la pestaña de discos, nosotros podemos ver directamente los diferentes discos que tenemos, ¿no? Actualmente, este solamente tiene, digamos, un disco de sistema que utiliza, digamos, 40 gigabytes, que tiene, digamos, instalado una imagen de Ubuntu, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a tachar directamente un segundo disco, ¿no? Aquí le damos en la parte de Attach Disk. Y aquí nosotros nos va a dar, por ejemplo, la posibilidad de atachar un disco, ¿no? Pero antes de, digamos, de atachar el disco, me gustaría enseñarles cómo es que nosotros hacemos esta parte en caliente, ¿no? Entonces, vamos a loguearnos directamente a lo que sería la parte de, pues, esta máquina virtual, ¿no? Entonces, vamos a abrir la terminal. Y déjenme hago la letra un poco más grande. Deshabilito mi proxy. Vamos a entrar directamente hacia esta instancia virtual, ¿no? Aquí como tal tenemos la IP pública. Pero no voy a poder entrar a esta máquina porque tiene llaves, ¿no? Vamos a crear una máquina virtual, ¿no? Es que no tengo esta llave creada en esta máquina, ¿no? Entonces, bueno, aquí, como tal, como hemos hecho anteriormente, vamos a crear aquí directamente una máquina virtual. Vamos a seleccionar una imagen, en este caso va a ser un Ubuntu 20. Y como recuerdan, aquí nosotros tenemos diferentes tipos de storage, ¿no? Como vimos, tenemos el Common I/O, tenemos High I/O, Ultra High I/O y un SSD de uso general, ¿no? Aquí en este caso vamos a ponerle High Input Output directamente para esta prueba, ¿no?
Aquí también tenemos la capacidad de atachar discos, pero lo que nosotros queremos demostrar en esta parte es cómo nosotros atachamos directamente un disco en caliente hacia una máquina virtual, ¿no? Aquí vamos a seleccionar la subnet, vamos a seleccionar la que tenga un Elastic IP directamente. Vamos a poner unos 20 megabytes por segundo. Vamos a ponerle un password. Vamos a ponerle testing EBS. Le damos al siguiente. Le damos en confirmar. Siguiente. Ok. Se va a crear unos instantes. Mientras voy a ir abriendo el panel del Object Storage. Ok. Aquí ya tenemos la máquina virtual corriendo. Nada más que nos dé la IP pública. Aquí está. Vamos a loguearnos a esta máquina virtual. Ok, aquí ya boté, ¿no? Entonces vamos a ingresar, ¿no? Ahora, sobre esta máquina virtual, si nosotros consultamos precisamente los discos, vemos que solamente tiene un disco duro aquí conectado, ¿no? Que es el disco DEP VDA, ¿no? Entonces, digamos que nosotros queremos directamente... aquí se ve un poquito más grande. Si nosotros hacemos fdisk-l, nosotros vamos a ver que aquí directamente tenemos un disco duro que es de VDA de 40 gigabytes, ¿no? Que es, digamos, el único disco que creamos, que es básicamente nuestra partición primaria que está, digamos, conectada con Linux, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si nosotros, por ejemplo, quisiéramos atachar un segundo disco duro, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la parte directamente del EBS tenemos la pestaña de discos, ¿no? Nos vamos directamente a la pestaña de discos y aquí tenemos la capacidad, por ejemplo, de atachar un disco directamente, ¿no? Entonces, vamos a dar unos minutos, unos segundos. O también, digamos, en esta parte, o sea, hay varias maneras, digamos, de crearlo, ¿no? Aquí también, por ejemplo, tenemos lo que sería la parte del Volume, Elastic Volume Service. También podemos, digamos, generarlo directamente aquí, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la administración de nuestros Elastic Volume Service en esta parte. Entonces, aquí vamos a ver, digamos, los discos que existen disponibles. Actualmente no tenemos ningún disco disponible. Vamos a darle en crear disco. Entonces acá, por ejemplo, nosotros ya podemos escoger qué tipo de disco nosotros queremos directamente crear para tacharle a la máquina, ¿no? Aquí, como ven, nos sale, digamos, el número de IOPS que nosotros tendríamos por disco. Entonces vamos a crear uno igual de High IO, donde vamos a utilizar, tal vez, nosotros necesitamos 80 gigabytes, ¿no? Nuestro volumen se va a llamar Testing EBS 2, ¿no? Y solamente queremos uno, ¿no? Entonces, en este caso le damos siguiente. Nos dice aquí precisamente el costo, le damos en aceptar y nos regresamos a la parte de administración de discos, ¿no?
Aquí como tal ya está creando el disco, sin embargo todavía no se encuentra tachado, ¿no? Aquí ya creó el disco como tal, y si nosotros entramos a ver el disco directamente, vemos que actualmente no tiene ningún servidor atachado, ¿no? Aquí como tal, dentro del disco, nosotros podemos configurar diferentes parámetros, como por ejemplo lo que es atacharle un servidor, generar, por ejemplo, las políticas de backups directamente desde aquí, o generar, por ejemplo, un snapshot, ¿no? En este caso vamos a atacharlo directamente a lo que sería el servidor. Aquí nos aparecen los servidores que tenemos y aquí tenemos testing EBS, ¿no? Aquí nos va a preguntar si nosotros queremos algún punto de montaje en específico, vamos a ponerle que dev DB, ¿no? Recordemos que en el disco que tenemos actualmente solamente tenemos un disco, ¿no? Entonces vamos a tachar directamente el disco en caliente, ¿no? Le damos en OK. Tengo que inicializar el disco, ¿no? Aquí. Vamos a ver el estatus disponible. Ok, aquí como tal ya está tachado el disco hacia este servidor. Vamos a darle aquí en refrescar. Aquí ya vemos el disco 2, ¿no? El disco de 80 gigabytes. El mensaje que nos decía era que nosotros tenemos que inicializar el disco, ¿no? Si nosotros volvemos aquí a nuestra terminal y escribimos fdisk-l para ver los discos, como pueden ver ahora ya tenemos dos discos, ¿no? Tenemos el disco de 40 gigabytes que creamos inicialmente y ahora tenemos un disco de 80 gigabytes, ¿no? ¿A qué se refiere con la parte precisamente de inicializar el disco? Bueno, por eso es formatearlo, ¿no? Entonces, en este caso es mkfs. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer 4, nada más colocamos mkfs y vamos a formatear este disco directamente, ¿no? Que sería este. Aquí nos dice que va a crear el journal, etcétera. Y aquí ya está, digamos, atachado, ¿no? Entonces vamos a ver fdisk-l. Y nos dice que ya está inicializado como tal el disco, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera, digamos, nosotros podríamos tener directamente, pues, el disco ya, digamos, atachado a una máquina virtual, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros queremos expandir como tal el disco, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la capacidad de expandir directamente. Donde nos pregunta, ok, bueno, ya, perdón, este es el de sistema operativo, ¿no? Digamos que queremos el segundo, este es de 80. Si nosotros queremos expandir el file system, en esta parte es una nota bastante importante. Aquí, por ejemplo, nos vienen las instrucciones en el caso de Linux o Windows. Esto se va, digamos, a expandir a nivel de lo que sería el file system, ¿no? Sin embargo, perdón, a nivel de lo que sería el disco, ¿no? Sin embargo, como tal, no se va a expandir el file system, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, queremos expandir el file system, aquí vienen precisamente las instrucciones en las cuales nosotros podemos, digamos, hacer precisamente la expansión directamente del file system que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, digamos, hacer la expansión de este disco en caliente también para mostrarles directamente lo que sería el volumen, ¿no? Aquí nos menciona, ok, el disco ya se expandió, pero para que nosotros lo podamos ver en la máquina virtual, tenemos que generar precisamente los procesos de particionamiento, ¿no? Entonces, vamos a revisar cómo, si ya expandió el disco directamente, ¿no? Aquí como tal, ya pueden ver que el disco ya tiene 100 gigabytes, ¿no? Como tal hizo precisamente el resizing de la solución en general, ¿no? Ahora, eso es directamente lo que sería precisamente el tema de los discos, ¿no? Como les comentaba directamente desde la parte de los discos, nosotros, por ejemplo, podríamos generar un snapshot, ¿no? Imaginémonos, por ejemplo, digamos, en este disco que nosotros tenemos un Ubuntu, ¿no? Digamos que este Ubuntu nosotros ya le hicimos diferentes modificaciones, ¿no? Y estas modificaciones nos van a servir precisamente para, porque instalamos una base de datos, un servidor web, etcétera, ¿no? Nosotros queremos replicar esta máquina. Para replicar esta máquina, la opción más fácil es utilizar precisamente este snapshot, ¿no?
Aquí nosotros podemos crearles snap rápida. Podemos crear directamente un snapshot y nos va a proporcionar los IDs precisamente, ¿no? Aquí le damos en crear. Y, a ver. Aquí, por ejemplo, en la parte de lo que serían los snapshots, ya tenemos esta que se llama Snap Rápida, ¿no? Si nosotros le damos clic a esta Snap Rápida, nos va a salir precisamente como tal la descripción, ¿no? Entonces, yo desde aquí directamente podría yo crear otro disco, ¿no? Que es crear, digamos, otro Elastic Volume Service, ¿no? Y desde aquí generar, digamos, otra máquina virtual o atachar, digamos, este disco directamente hacia otra máquina, ¿no? Entonces, como ustedes ven en esta parte, digamos, lo manejamos de manera muy sencilla lo que es la creación de snapshots, ¿no? Ahora, vamos a ver precisamente lo que sería la parte del Object Storage, ¿no? Como tal, aquí tenemos el servicio de Object Storage. Para que nosotros podamos hacer uso como tal del Object Storage, nosotros tenemos varias soluciones, ¿no? Aquí, como les mencionaba anteriormente, en lo que sería la parte del Object Storage, nosotros creamos o nosotros utilizamos diferentes APIs, ¿no? Digamos, podemos utilizar el API de Stress, podríamos utilizar, digamos, el API de diferentes, por ejemplo, de Swift para esta parte, pero al final de cuentas son API REST, ¿no? Y para poder hacer uso, digamos, de la parte del Object Storage, nosotros tenemos diferentes herramientas, como por ejemplo el OBS Browser, que esto es básicamente como si fuera una especie de cliente de FTP, pues sí, como un FileZilla, por decirlo así, para poder, digamos, nosotros navegar directamente entre nuestros archivos, ¿no? Entonces, para el demo de hoy vamos a crear precisamente un bucket para utilizarlo, digamos, para guardar nuestros respaldos, ¿no? De hecho, esta parte precisamente del Object Storage es tan durable y tan buena, digamos, para respaldos, que, o sea, no necesitas, por ejemplo, ser una empresa para utilizarlo. O sea, yo, por ejemplo, aquí en mi casa, yo tengo una NAS Synology, ¿no? Y esa NAS Synology yo la utilizo para guardar fotos, etcétera, ¿no? Me gusta mucho sacar fotos. Y esa NAS yo la respaldo directamente en Huawei Cloud y pago, no sé, menos de $3, $4 al mes, digamos, por estos respaldos, ¿no? Y de esta manera ya no solamente tengo una NAS en mi casa, sino que ya también tengo un respaldo offsite. Pero bueno, vamos a ponerle aquí respaldos. Le vamos a dar que como son respaldos, pues no es tan frecuente el acceso, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos dice el periodo de retención, ¿no? Vamos a decirle que, pues, digamos, queremos que nuestro bucket sea público, porque no sé, queremos compartirle pues el archivo a un amigo, ¿no? Y aquí si nosotros, por ejemplo, queremos que los archivos vayan encriptados o no, para este ejemplo vamos a dejarlo sin encripción, ¿no? Entonces aquí vamos a darle en Create Now. Vamos a darle al respaldo, es 877. Una cuestión precisamente de que esto sea utilizando, digamos, diferentes, ¿cómo se llama? Lo que sería, pues, URLs, es que algunas veces las URLs ya se encuentran, digamos, ocupadas, ¿no? Pero bueno, aquí ya tenemos nosotros nuestro bucket, el bucket donde nosotros vamos a estar guardando archivos, que se va a llamar respaldos 877, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro bucket como tal, donde nosotros tenemos, digamos ya, o podemos tener, digamos, nuestros diferentes objetos, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos aquí subir un archivo, vamos a subir, por ejemplo, aquí un archivo, lo podemos hacer directamente, ¿no? Entonces, vamos a decir que nosotros, por ejemplo, queremos subir, vamos a ver, una imagen, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, tengo algunas imágenes de Docker, ¿no? Digamos que nosotros queremos subir una imagen de Alpine, ¿no? Entonces aquí directamente nosotros podríamos subir el archivo.
Y vamos a esperar unos segundos, ¿no? Bueno, en lo que es sobre el archivo, vamos a ver lo que sería precisamente la parte de cómo generar respaldos directamente. Dentro de la parte de los diferentes servicios que nosotros tenemos aquí la parte de Cloud Backup and Recovery, ¿no? Entonces, vámonos a la parte de Cloud Backup and Recovery para generar, digamos, una política de backup, ¿no? En este caso, por ejemplo, vámonos a la región de Santiago. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos generar, digamos, diferentes políticas de backup, ¿no? Para los diferentes discos, ¿no? Aquí, por ejemplo, digamos, podríamos nosotros ver las políticas que nosotros tengamos directamente, ¿no? Ok. Aquí ya se subió el archivo como tal, ¿no? Está, digamos, directamente el archivo. Y si nosotros, por ejemplo, queremos enviar la URL, directamente podríamos hacerlo. Ok. Y bueno, aquí en la parte también, por ejemplo, de lo que sería el Elastic Volume Service, tenemos, digamos, también la parte de los diferentes discos, ¿no? En esta parte de el Elastic Volume Service, aquí, por ejemplo, nosotros podríamos generar, digamos, backups, ¿no? Este es, por ejemplo, mi disco del Ubuntu, ¿no? Ah, no, este es mi disco adicional. Vamos a nuestro disco del Ubuntu. Entonces, aquí directamente nosotros podríamos generar lo que sería la parte del backup, ¿no? Lo va a generar, como les había comentado, en lo que sería la región de Santiago. Y aquí nosotros podemos configurar directamente las políticas de backups, ¿no? Aquí nosotros como tal no tenemos una política, entonces lo primero que vamos a generar es la política, ¿no? Ok, nosotros queremos respaldar esta máquina, pero ¿cada cuándo queremos respaldar la máquina? ¿No? Digamos que es respaldo. Nosotros queremos que la máquina virtual se respalde todos los días a las 11 de la noche o que, bueno, se restaure, que se haga backup todos los domingos a las 11 de la noche, ¿no? Porque pues a esa hora no tenemos tanto tráfico, ¿no? Podemos definir también que sea diario, por ejemplo, podríamos definir, pero en este caso, digamos, vamos a dejarlo que sea, digamos, solamente los domingos en la noche, ¿no? Aquí en este punto yo le puedo dar, digamos, un periodo de retención. O sea, este backup que yo voy a sacar, por ejemplo, este domingo en la noche, ¿cuánto tiempo yo lo voy a guardar? ¿No? Aquí en este caso yo le puedo decir, ok, guárdamelo un mes, guárdamelo 3 meses, guárdamelo 6 meses, guárdamelo un año. O incluso aquí nosotros podemos colocar precisamente un periodo custom, ¿no? Vamos a decirle que digamos un mes, ¿no? También podemos hacerlo por cantidad, ¿no? Ok, ¿cuántos respaldos que en vez de guardar, digamos, no sé, respaldos por un periodo de tiempo, guardar por el número de respaldos, ¿no? Digamos que yo no quiero guardar un mes, sino yo quiero guardar, no sé, los últimos, tal vez, no sé, 5 respaldos, ¿no? Entonces ya de esta manera nosotros podemos ir guardando directamente los últimos 5 respaldos, ¿no? Entonces vamos a darle OK. Aquí nos va a generar una política, ¿no? Ok. Vamos a darle por default. Ok. En esta parte tenemos que generarlo directamente desde aquí, ¿no? Vamos a la región de Santiago. Pero bueno, aquí nosotros podemos, digamos, ir generando directamente los diferentes backups, ¿no? Y aquí podemos definir si queremos que sea un full backup o que sea un backup, digamos, incremental, ¿no? Entonces vamos a ver aquí en lo que sería la parte de Cloud Backup and Recovery. Aquí en la parte de políticas. Vamos a darle en crear política. Vamos a decirle
que queremos los domingos a las 11 de la noche. Queremos nada más 5 backups. Vamos a darle OK. Aquí ya nos va a generar la política. Política de BBS. Entonces, bueno, con esta parte concluimos precisamente lo que sería la parte del tema de los servicios de storage.